Hola a todos, bienvenidos a esta guía visual exegética. Para quienes estamos dándole duro a la maestría en estudios teológicos o simplemente nos apasiona profundizar en el texto, hoy nos vamos a meter de lleno en el contexto histórico y lingüístico de la primera carta de Pablo a los Corintios. Vamos a ver exactamente cómo Pablo decide enfrentarse a la mentalidad de su época con un mensaje que, para ser sinceros, era bastante radical. ¡Empecemos! Nuestra ruta de hoy tiene 6 paradas: contexto histórico y eclesiológico, cismas y líderes de facciones, la teología de la cruz, la paradoja de la elección, revelación y discernimiento espiritual, y por último, una buena síntesis exegética y pastoral. Ir sistemáticamente desde el contexto hasta la aplicación es clave para una hermenéutica sólida, así que no nos saltemos ningún paso. Punto número 1. Contexto histórico y eclesiológico. Lo primero es quitarnos de la cabeza la idea de la clásica ciudad griega llena de filósofos. La Corinto del primer siglo era en realidad una colonia romana pura y dura. O sea, un lugar completamente obsesionado con subir de estatus, aparentar, hacer dinero y dominar el arte de la retórica. Pensemos en el contraste brutal que esto generaba. Por un lado, tenemos la clásica pirámide social romana. Ya saben, súper rígida, patriarcal, marcando muchísima diferencia entre los patricios allá arriba y los esclavos en la base. Pero luego entra Pablo y, literalmente desde el saludo inicial de su carta, le da la vuelta a la tortilla, usando palabras que ponen a absolutamente todos al mismo nivel. Y aquí está la magia del idioma griego. Pablo les llama egiasmenois, o sea, santificados, y kletois agillos, llamados a ser santos. Al decirle esto a toda la congregación, sin importar a qué estrato social pertenecían en la calle, el texto nos demuestra cómo Dios hace pedazos ese estatus mundano. Así como Pablo es llamado a ser apóstol, todos los creyentes comparten ese llamado a una santidad activa. En la iglesia, esa pirámide romana no vale absolutamente nada. Pasamos al punto 2. Cismas y líderes de facciones. Resulta que la iglesia estaba copiando lo peor de la cultura de Corinto. Lamentablemente, estaban usando el conocimiento, la gnosis y la elocuencia, la sofía, como si fueran monedas de cambio para ganar poder interno. Para que nos hagamos una idea de la magnitud del desastre, el griego original usa unas metáforas que son increíbles. Pablo habla de los esquishmatas, que literalmente significa un rasgón en una tela. O sea, no era un simple desacuerdo de pasillo, estaban haciendo pedazos la comunidad. Lo que Pablo quería era que estuvieran katertis menoi. Este es un término médico usado para describir cuando un doctor te acomoda un hueso dislocado. Así de grave era la situación. Entonces, este hueso dislocado se dividía en 4 grupos principales. Unos decían, yo soy de Pablo por ser el fundador. Otros, yo voy con Apolos, porque claro, el tipo era un orador brillante. Otros se iban con Cefas para mantener el contacto con los apóstoles originales. Y finalmente estaban los ultraespirituales que decían, yo soy de Cristo, rechazando cualquier autoridad humana. Si lo pensamos un poco, esto es igualito a lo que pasa hoy cuando nos alineamos con influencers teológicos y nos olvidamos por completo de la unidad del cuerpo, ¿verdad? Es justo por esto que el apóstol lanza estas preguntas retóricas como si fueran una bomba. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¡Auch! El texto nos obliga a mirarnos al espejo y hacer una reflexión profunda sobre las actitudes tan carnales que alimentan estos cultos a la personalidad en nuestras congregaciones. Llegamos al punto 3. La teología de la cruz. Aquí está el corazón de la respuesta de Pablo, donde exploramos cómo el método de salvación que Dios diseñó rompe, y de hecho humilla, cualquier expectativa humana. Situémonos de nuevo en el siglo I. La crucifixión era el summum supplicium, el castigo más humillante y vil que existía. Así que hablar de un Dios crucificado era, un oxímoron total. Para los judíos era un escándalo, una piedra de tropiezo inaceptable. Y para los griegos era moria, simple y llana estupidez. El mensaje del Evangelio estaba diseñado para ser intrínsecamente ofensivo al orgullo humano. Lo fascinante es cómo el texto choca estas dos grandes ideas. El mundo trata de llegar a Dios escalando, ascendiendo mediante la sabiduría del mundo y el intelecto. Pero Dios dice, no, mi conocimiento llega a través de un descenso, mediante un Cristo crucificado. Ese es el verdadero poder de Dios, la dinamisteo. Queda clarísimo que Dios decidió que la fe sencilla y no un conocimiento intelectual de élite fuera el único camino a la salvación. Punto 4. La paradoja de la elección. Vamos a enfocarnos en cómo Dios escoge intencionalmente a los marginados para avergonzar a los fuertes. Es, literalmente, una protesta divina contra todo ese sistema romano de honor y vergüenza.
Si repasamos la historia para entender la actitud del apóstol, recordemos que en Hechos 17 Pablo viene de predicar en el Areópago de Atenas. Allí el tremendo orgullo de la élite intelectual bloqueó casi por completo el fruto del Evangelio. Esa experiencia lo marcó. Así que cuando llega a Corinto, toma una decisión consciente. Se olvida de la excelencia de palabras y elige predicar con absoluta dependencia del Espíritu. Él mismo dice que llega con astineia y tromo, o sea, con profunda debilidad y temblor. Y para darles un buen baño de realidad a los corintios, Pablo les recuerda quiénes son en verdad. La enorme mayoría en esa iglesia no pertenecía a la élite, eran artesanos, libertos y esclavos. El apóstol usa términos durísimos, los llama lo necio, lo débil y lo que no es. O sea, intentar armar un sistema de castas de alto nivel dentro de la iglesia era totalmente ridículo considerando cuál era su verdadera posición en la sociedad. Todo este argumento aterriza en una frase lapidaria: el que se gloría, gloríese en el Señor. Punto final. En Cristo, tu estatus social, tu cuenta bancaria o lo que dice tu currículum no sirve de nada. La única jactancia, la única cauquesis permitida es en el Señor. Nos movemos al punto 5, revelación y discernimiento espiritual. Si toda esta teología suena demasiado paradójica, ¿cómo se supone que la entendamos? Bueno, aquí entra el protagonista indispensable, el Espíritu Santo. Pablo menciona a los teleios, que solemos traducir como los maduros. Pero, mucho cuidado aquí, no se está refiriendo a una casta espiritual súper exclusiva, de ninguna manera. Simplemente describe a aquellos que han abrazado sin reservas el mensaje de la cruz y que dejan que la palabra de Dios les cambie la forma de pensar todos los días. El texto nos entrega dos categorías antropológicas que son oro puro para este análisis. Por un lado, el hombre natural, el psíquicos antropos, que es aquel que solo se guía por sus 5 sentidos y su lógica humana caída. Por el otro lado, el hombre espiritual, o pneumáticos, que tiene la capacidad de ver la realidad con los lentes de Dios. Esta sabiduría espiritual no es algo que descubres estudiando más, es estrictamente un regalo, un don divino de pura gracia. Y llegamos al último tramo, la sección 6, síntesis exegética y pastoral. Nuestro objetivo aquí es aterrizar todo este análisis profundo en principios fundacionales para la iglesia de hoy. Si nos llevamos algo de esta sesión, que sea esto. Primero, la cruz tiene que ser nuestro filtro teológico absoluto. Segundo, la verdadera unidad no se negocia y solo nace de la humildad. Tercero, nuestras congregaciones exigen depender del Espíritu, por favor, no de estrategias de marketing que parecen sacadas del mundo corporativo. Cualquier estructura en la iglesia que alimente el ego humano debe hacernos saltar todas las alarmas. Definitivamente, necesitamos una métrica nueva para definir el éxito. Cerramos con una reflexión para dejarles pensando. Si el poder definitivo de Dios se manifiesta justamente en la total debilidad de un Cristo crucificado, ¿estamos midiendo el éxito en nuestros ministerios con la cinta métrica de este mundo o estamos verdaderamente dispuestos a que nos midan por el escándalo que representa la cruz? Es una pregunta que tiene que sacudir nuestros paradigmas de poder e influencia. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta explicación profunda y nos vemos en la próxima investigación del texto.